formalmente el proceso electoral. De acuerdo con el INE, las etapas de dicho proceso son precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y jornada electoral. Al respecto, pretendemos realizar un brevísimo análisis de la existencia de diversas figuras de la propiedad intelectual, propiedad industrial y derechos de autor. Dentro de esos últimos, incluimos para efectos prácticos a los derechos contextos PI, así como de la trascendencia e implicación jurídicas, positivas o negativas, de dichas figuras en las etapas del proceso electoral. Iniciaremos diciendo que este estudio ha sido inspirado en los más de 16 millones de spots que serán difundidos por aproximadamente 2.500 estaciones de radio y televisión durante las campañas electorales. No obstante, durante las precampañas, los diversos partidos políticos y candidatos también hacen uso de la API, la mayoría de las ocasiones, si no es que en todas, sin tener idea de las consecuencias jurídicas que puede acarrear la utilización de derechos de propiedad industrial, básicamente marcas y avisos comerciales, y de derechos de autor, que van desde la reproducción de obras pictóricas hasta la modificación de obras musicales. Atendiendo a las diversas etapas del proceso electoral, la utilización de derechos protegidos o protegibles por la API no tiene distinciones técnicas, por lo que, para efectos meramente informativos, señalaremos las características de cada una de las etapas del proceso electoral en las que confluyen derechos PI. Precampañas. De conformidad con el artículo 211 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por propaganda de precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular. Intercampañas. Llama la atención que esta figura no se encuentra prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que no hay regulación expresa para esta etapa. No obstante, el INE ha determinado que durante el periodo de intercampaña, periodo que transcurre entre las precampañas y la campaña, está prohibido difundir o promocionar el voto a favor de los candidatos oficiales. Campañas. En atención a lo establecido en el artículo 170 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las campañas implican mensajes de los partidos políticos que serán transmitidos de acuerdo con las pautas que apruebe el Comité de Radio y Televisión del INE. En los mensajes de las precampañas, por disposición legal, únicamente pueden utilizarse artículos utilitarios textiles, por lo que los elementos que pueden tener un contenido PI son literales, avisos comerciales y visuales, pictóricos o fotográficos. Generalmente, tratándose de las campañas, hemos de decir que incluyen elementos sonoros, visuales y literales. Al respecto, veamos cada una de las figuras que pueden integrar las precampañas y campañas electorales. Marcas. Compuestas de signos visibles que distingan a un partido político de otro, los signos distintivos aplicables a las precampañas y campañas electorales son: denominaciones: Partido Republicano de, Partido Socialista de, Partido Revolucionario de, Partido Comunista de, Partido Capitalista Unido de. También tenemos las figuras visibles, campañas electorales. Avisos comerciales: son las frases u oraciones que tienen por objetivo anunciar un determinado partido al electorado con la finalidad de distinguirlos de otros de su especie. Porque México es lo primero, para ti y tu familia decide por, para un mejor futuro vota por, porque tú sí me interesas, unidos por. Pinturas y fotografías. Las pinturas son aquellas imágenes en dos dimensiones sin importar la técnica y los materiales utilizados para su realización. La fotografía es la creación de imágenes mediante la manipulación de la luz. Las obras pictóricas y fotográficas son eventualmente utilizadas en precampañas y campañas políticas, por lo que la legislación en materia de derechos de autor puede llegar a tener incidencia en esos procesos político-electorales. Sin entrar al punto de analizar que, también pueden tener incidencia algunos derechos que forman el llamado patrimonio moral, integrado por el derecho a la imagen, a la vida privada y al honor. Obras musicales con o sin letra. Compuestas de elementos sonoros y caracterizadas por tener ritmo, armonía y melodía, quizá una de las obras más utilizadas en las campañas políticas es la musical, por lo que si es una obra preexistente, deberá contarse con autorización del titular de los derechos conexos para la reproducción de dicha obra, pagando regalías a la sociedad de gestión colectiva correspondiente. Además, en algunos casos, también deberá contarse con autorización del autor. Tal es el caso en que la obra musical sea modificada utilizándose el ritmo, la armonía y la melodía y cambiándose la letra. O bien, en aquellos casos en que el autor haya pactado expresamente con el productor de fonogramas que para cualquier autorización de reproducción o utilización de su obra para fines políticos o ideológicos deberá contarse previamente con su autorización. Derivado de lo anterior, debe decirse que para la realización de cualquier campaña se requiere la autorización del titular de derechos de autor y derechos conexos, siendo igualmente importante proteger cualquier obra o figura de PI creada específicamente para la campaña.
pues ello permitirá al titular de dichos derechos solicitar a las autoridades correspondientes el inicio de los procedimientos administrativos o penales, según sea el caso, relacionados con la infracción a algún derecho de PEI. Asimismo, de lo anteriormente dicho, se infiere la importancia de contar con todas las autorizaciones necesarias para explotar obras en actos de campaña, pues en caso contrario, los titulares de los derechos de autor o derechos conexos podrán iniciar los procedimientos que correspondan solicitando a las autoridades la imposición de sanciones que haya lugar.